Muy buenas tardes, mi nombre es Fanny Torres, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú de Barquisimeto, y vamos a dar cumplimiento a una asignación de la materia Psicología de la Personalidad. Tenemos un caso hipotético de una paciente femenina que se llama Sara, tiene 40 años de edad, y es producto de una gestación de una madre depresiva que durante el posparto no le pudo suministrar lactancia materna. Su padre se encargó de ella. Luego de 5 años, pues deciden llevarla al cuidado de una tía porque nacieron sus hermanas gemelas. Una vez que Sara es llevada al cuidado de su tía, ella idealizó a su padre, tratando de compensar la ausencia de su madre. A los 20 años salió embarazada y su padre la obligó a abortar. Actualmente es una abogada exitosa y se dedica a atender clientes masculinos que son demandados por mala praxis o negligencia. Ella acude a sus terapeutas y ocurren cosas muy interesantes, ya las vamos a ver. Sara acude a un primer terapeuta y ocurre que se enamora de este. El terapeuta, al percatarse de la situación, la refiere a otro especialista. Con el tiempo, pues ella acude nuevamente a otro especialista, y su comportamiento se notan pues un poco seductores, con expresiones emocionales superficiales, cambiantes. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención. Tiene una forma de hablar un poco exagerada, subjetiva, carente de matices, en fin, demostrando pues mucho egocentrismo, ¿no? Ok, comencemos entonces a responder las interrogantes que nos exigen en nuestro análisis del caso hipotético. La interrogante es: ¿cuál escuela psicológica puede explicar mejor la psicogénesis de la personalidad de Sara? Pues a mi modo de ver, creo que la escuela que mejor explica esta personalidad de Sara es el psicoanálisis, debido a que estamos ante un trastorno de personalidad producto de vivencias de la niñez, como fueron el sentirse abandonada por su madre, posiblemente un complejo de Electra no superado y una figura de apego no establecida, dado, entre otras cosas, a que la madre no le suministró lactancia materna, y por si fuera poco, pues puede sentirse apartada al nacer sus hermanas. Todo esto nos evidencia que vivió situaciones de infancia de tipo desagradables y traumáticas que permanecen en su inconsciente, que le originan conflictos y síntomas físicos y psíquicos. La segunda interrogante que se nos hace es: ¿qué eventos o situaciones y por qué influyeron en los patrones patológicos de Sara? Mi respuesta es que fueron varias las situaciones que vivió Sara, entre ellas el desapego de su madre, motivado a una depresión postparto sufrida por esta, que impidió que ésta le pudiera suministrar la lactancia materna. El complejo de Electra no resuelto con su padre, que originó en ella una personalidad histriónica, el sentirse apartada del seno familiar cuando llegaron sus hermanas gemelas, lo que probablemente la llevó a sentir el desamor de sus padres. Ok, en la próxima interrogante se nos pide explicar o nombrar algunos eventos con soportes teóricos. Por ejemplo, podemos empezar hablando de la carencia de la figura de apego. El bebé al nacer tiene total necesidad del contacto físico con su madre. Necesita tocarla, pegarse al pecho de la mamá, lo siente algo así como un refugio seguro, y esto lo logra con la lactancia materna. La falta de estos sentires pueden generar conductas anormales en la personalidad, en el niño, adolescente y en adulto, generando efectos negativos en el desarrollo de su personalidad. Todo esto va a traer como consecuencia el desarrollo de personalidades egocentristas, dependientes e histéricas. Otro aspecto que podemos nombrar y tratar de explicar con algún soporte teórico es el desarrollo de una personalidad histriónica
de parte de Sara. ¿Por qué decimos que desarrolló una personalidad histriónica? Bueno, los eventos y situaciones vividas por Sara durante su etapa de nacimiento e infancia la llevaron a desarrollar este tipo de personalidad, la cual la manifestaba claramente con actitudes como el hecho de llegar a ser una abogada exitosa, el actuar de manera seductora con sus terapeutas, centrarse en su apariencia física, culpar a otros por su fracaso, en este caso su terapeuta, y la necesidad de ser el centro de atención. Esto se refiere, por supuesto, al egocentrismo que también desarrolló Sara. Nuestra próxima interrogante se refiere a ¿qué conflicto en la infancia de Sara no se resolvió? Pues evidentemente el complejo de Electra fue eso está relacionado con su padre, fue el conflicto que no se resolvió. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Pues cuando no se resuelve el complejo de Electra, se origina una personalidad histriónica que siempre necesita ser el centro de atención, con un comportamiento de coqueteo exagerado, así como una exagerada dramatización al hablar, entre otros síntomas evidentes. Continuando con nuestras interrogantes y las respuestas a las mismas, nos preguntan qué sucedió con su primer psicoterapeuta y por qué la refirió a otro. Pues ella se enamora de su primer analista y esta es la razón por la cual la refiere a otro especialista. ¿En qué área de desempeño afectó la estructura de personalidad de Sara principalmente esta situación? Podríamos decir que las áreas que más se afectaron su personalidad fueron el hecho de preocuparse demasiado por su apariencia física, ser muy seductora y culpar a otros por su conflicto, necesidad de ser el centro de atención, entre otras. Ahora, nos pregunta también qué estructura de personalidad es compatible con los rasgos de la personalidad de Sara. Pues indudablemente la personalidad histriónica. ¿Qué originó esta estructura y qué generó en Sara y cómo logró resolverlo? Indudablemente esta estructura histriónica de la personalidad de Sara la originaron los acontecimientos vividos en su primera infancia, y a pesar de que llega a ser una abogada exitosa, tuvo la necesidad de acudir a terapia para resolver las consecuencias que se generaron de los traumas que se encontraban en su inconsciente, que generaron problemas como el dejarse influenciar fácilmente por otras personas, como lo vimos cuando su padre la obligó a abortar, el actuar exageradamente en la fase seductora, preocuparse en exceso por su apariencia física, culpar a otros por sus problemas, su egocentrismo. Ella resuelve este conflicto trayendo a la conciencia todo aquello que la reprimió y estaba en su inconsciente. Ok, como comentarios finales o adicionales, podemos decir que este tipo de paciente y este desarrollo de estas personalidades amerita un seguimiento y una continuidad en las terapias. ¿Por qué? Porque solamente con una continuidad en las terapias es que se puede lograr mejorar las relaciones sociales, dado que este tipo de personas pueden enfrentar inconvenientes a la hora de que se le presenten, por ejemplo, situaciones de pérdida. Esto les puede generar inestabilidad en su comportamiento, en sus emociones. Entonces, es importante el seguimiento en las terapias y no abandonar los tratamientos, para que los cambios sean profundos y concientizados, trayendo desde su inconsciente las situaciones que le hicieron daño. Así pues, esperamos que estas respuestas, estas interrogantes, estén acorde con todo el abordaje de este caso hipotético de Sara, la paciente que de 40 años pues generó un trastorno de personalidad. Muchísimas gracias por la atención. Hasta una próxima oportunidad.